Aprendo en casa. Una vez más con ustedes, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza. En Aprendo en Casa les da la bienvenida niños y niñas de sexto grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de comunicación y el tema de la clase de hoy es leemos textos literarios. ¿Qué vas a lograr en esta clase? ¿Cuál es tu meta? Hoy vas a reflexionar a partir de textos literarios sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. ¿Listo para escuchar la clase? Vayamos entonces a ver acerca de la poesía que está en todas partes. ¿Es cierto? ¿Qué dices tú? ¿Tú has escrito alguna vez una poesía? ¿Lo has recitado? ¿Lo has leído? Vamos a ver si es cierto que las poesías están en todas partes. Dicen que la poesía está en los eslogans de una publicidad. Como observas ahí, Rexona no te abandona. O también se encuentran en los grafitis de algunas paredes. Por ejemplo, una mariposa renace florecida en fiesta de colores. O quizás están en las palabras enamorada de un joven o cuando expresas a alguien tu admiración por la naturaleza. ¿Ya te diste cuenta que la poesía está en todas partes? En los poetas y las poetas. ¿Sabes qué hacen ellos y ellas? A ver, ellos y ellas escriben sus sentimientos, pensamientos y emociones en cada poema, que luego comparten con los demás mediante el uso de recursos literarios, la rima y la imaginación, para así despertar y movilizar los sentidos de quienes leen. Además, la poeta y el poeta no se preocupa solo de decir el mensaje, sino de la forma bella como quieren decirlo para que el lector sienta placer al leer. Por ejemplo, mujer, eres como el árbol de 100 ramas, hundido de frutos y flores, y nidos y cantos. Tú, ¿eres un poeta o una poeta? ¿Has escrito alguna vez una poesía? Vamos a conocer el día de hoy algunos ejemplos de poemas y de cómo están escritos. Hay poemas que su mensaje se escriben en forma poética. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se expresa lo hace con belleza. Los recursos literarios que utiliza el poeta lo hace con la finalidad de generar efecto expresivo. Veamos un ejemplo. Modesto es el otoño como los leñadores. Cuesta mucho sacar todas las hojas de todos los árboles, de todos los países. Oda al otoño de Pablo Neruda. Pablo Neruda, en este poema, utiliza su imaginación para comparar la modestia que tiene el otoño con el leñador. Además, repite sonidos o palabras de todos con la finalidad de dar sentido y expresar mejor lo que quiere transmitir. Otro ejemplo. Soñé que tú llevabas por una blanca vereda en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, de Antonio Machado. En este caso, Antonio Machado establece adjetivos, le da o califica, por ejemplo, a la naturaleza. A la vereda lo dice que es blanca, al campo lo compara o dice que es verde. En el caso de la sierra, él menciona que es azul. Entonces le da características, describe mejor lo que quiere transmitir. Y en el caso del otro poema es, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz ayón y escriba, érase un peje espada muy bárbaro, a una nariz de Francisco Quevedo. En este caso, Francisco Quevedo, si te das cuenta, establece cualidades como por ejemplo nariz superlativa, nariz ayón y escriba o peje espada muy bárbaro. Cualidades para engrandecer lo que quiere decir en su mensaje. Pero también hay poemas que se escriben
en forma narrativa el mensaje. Esto se entiende mejor, sí, y además el mensaje es fácil de comprender. Por ejemplo, este poema que está expresado en poética se puede escribir de la siguiente manera. El otoño es sencillo y durante esta estación el trabajo es arduo. Sencillo de escribir. ¿Te das cuenta cómo lo expresa Pablo Neruda y cómo se expresa en este caso cuando se escribe en narrativa? O, por ejemplo, soñé que me llevabas por el medio del campo sobre una vereda con dirección a la sierra. Esto está expresado en narrativa en comparación con lo que ves el poema de arriba. Y en el caso del otro era un hombre con nariz muy grande. Entonces, sencillo, fácil. Tú, ¿cómo quieres escribir tu poema? ¿De forma con mensaje poética o en forma narrativa? Tú lo decides, pero me gustaría que lo hagas como lo hacen los grandes poetas. Ahora es momento de leer un soneto. Pero antes que nada, ¿qué es un soneto? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Lo has leído en algún libro? Si no lo entiendes a qué se refiere, aquí estoy para ayudarte. Ahí observas, esto es un soneto. Es una poesía. ¿Y qué quiere decir soneto? Veamos. El soneto es un tipo de composición poética compuesta de 14 versos organizados en 4 estrofas. ¿Te das cuenta entonces? Quiero mostrarte cómo están las estrofas. Si te das cuenta, ¿cuántas estrofas tiene? Acá tiene una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas, 4 estrofas. Eso es la estructura de un soneto. Además nos dice que tienen 14 versos. Así es. Acá hay un verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos. Pero si te das cuenta, esta estrofa 1 y esta estrofa 2, ¿cuántos versos tienen? Muy bien, tienen 4 versos. Y la estrofa 3 y la estrofa 4, ¿cuántos versos tiene? Muy bien, tienen 3 versos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo soneto tiene la estructura de la siguiente manera. Tiene cuartetos. ¿Qué quiere decir cuartetos? Tiene 2 estrofas con 4 versos. Y también tiene tercetos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 2 estrofas con 3 versos. Así es. Esto es la estructura de un soneto y el día de hoy vamos a leer sonetos. Continuamos, pero antes de leer, quiero que te fijes en los títulos de cada poema. La primavera, el otoño, el verano, el invierno. Todas ellas son sonetos. ¿Por qué? ¿Recuerdas? Claro, porque tienen 14 versos, tienen 2 estrofas con 4 versos y tienen 2 estrofas con 3 versos. Eso es la estructura de un soneto. ¿Pero ya leíste los títulos? ¿De qué crees tú que tratará esta lectura? ¿A qué hacen referencia los poetas al escribir estos poemas? La primavera, el otoño, el verano y el invierno. ¿Ya tienes una idea de qué vamos a leer el día de hoy? Si es así, entonces vayamos a leer estos sonetos. Es hora de leer los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Lee conmigo. Antonio Vivaldi fue un compositor y violinista italiano. Nació en Venecia en 1678 y murió en Viena 1741. Fue un concertista de música clásica muy importante en su época. Te animo, niño y niña, que escuches la música de este personaje. Cuando compuso sus 4 conciertos para violín y orquesta titulado Las 4 estaciones, representó el paso del tiempo con una gran sensibilidad musical que trae a la mente aquellos paisajes que describen a cada estación, primavera, verano, otoño e invierno. Para construir estas piezas musicales, primero creó un soneto por cada estación del año, y aunque siendo compositor antes que poeta, su obra expresa con belleza la composición musical. ¡Qué hermoso mensaje nos están dando ahora!
La siguiente traducción al español es del poeta cubano David Cherisian. Ten en cuenta que estos sonetos son de inicios del siglo XVIII, por lo tanto no solo te enfrentas a un lenguaje poético, sino a un lenguaje antiguo. Léelo con calma buscando el sentido de cada verso. Vamos a leer entonces los sonetos que escribió Antonio Vivaldi, pero fue traducido ¿por quién? Por David Cherisian. Recuerda esto porque es una pregunta que se te dará más adelante. Vamos a leer el primer soneto, La Primavera. Recuerda que hay que darle sentido a la lectura. Si es posible, anda imaginando lo que vamos leyendo. Llegó la primavera y de contento las aves la saludan con su canto, y las fuentes al son del blanco viento con dulce murmurar fluyen en tanto. El aire cubre con su negro manto truenos, rayos, heraldos de su adviento, y acallándolos luego, aves sin cuento tornan de nuevo a su canoro encanto. Y así sobre el florido ameno prado, entre plantas y fronda murmurante, duerme el pastor con su fiel perro al lado. De pastoral zampoña al son chispeante, danzan ninfa y pastor bajo el techado de primavera al irrumpir brillante. ¿Qué te pareció este soneto? ¿Lo has entendido? ¿Te das cuenta que las expresiones que utiliza el poeta no son fáciles de entender? Pero esto le da sentido a lo que él quiere dar a entender en su mensaje. Siguiente soneto, el otoño. Celebra el aldeano a baile y cantos de la feliz cosecha del bienestar, y el licor de Baco abusan tantos que termina en el sueño su gozar. Deben todos trocar bailes y cantos, el aire da, templado, bienestar, y la estación invita tanto a tantos de un dulcísimo sueño a bien gozar. Al alba el cazador sale a la caza, con cuernos, perros y fusil. Huyendo corre la fiera, síganle la traza. Ya asustada y cansada del estruendo de armas y perros, herida amenaza harta de huir, vencida ya muriendo. Siguiente soneto. El verano. Bajo dura estación del sol ardida, mustiese hombre y rebaño y arde de pino. Lanza el cuco la voz y pronto oída responden tórtola y jilguero al trino. Sopla el cefiro dulce y enseguida Boria súbito arrastra a su vecino y solloza el pastor porque aún cernida teme fiera borrasca y su destino. Quita a los miembros laxos su reposo el temor a los rayos, truenos fieros de avispas, moscas, el tropel furioso. Sus miedos por desgracia son certeros, truena y relampaguea el cielo y grandioso troncha espigas y granos altaneros. Y el último soneto es el invierno. Temblar helado entre las nieves frías al severo soplar de horrido viento, correr golpeando al pie cada momento de tal frío, trinar dientes y encinas, pasar al fuego alegres, quietos días mientras la lluvia fuera baña asiento, caminar sobre hielo a paso lento por temor a caer sin energías, fuerte andar, resbalar, caer a tierra, de nuevo sobre el hielo ir a zancadas hasta que el hielo se abra en la porfía. Oír huyar tras puertas bien cerradas siroco, bohorias, todo viento en guerra. Esto es invierno y cuánto da alegría. Se ha realizado una lectura veloz, ¿verdad, niño y niña? Pero ahora tú, de manera calmada y con más tiempo, vuelve a leer los 4 poemas. Busca en el diccionario las palabras que no entiendes y si es posible en el internet. ¿Para qué? Para comprender mejor el significado de los poemas que acabas de leer. Luego de esa segunda lectura vamos a responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién es el autor de estos poemas? ¿Para qué los escribió? ¿Quién es el traductor? Es sencilla estas preguntas. Tú las puedes responder, sí.
Antonio Vivaldi es el autor de estos poemas. ¿Y para qué los escribió? Muy bien, para describir a cada estación de qué ocurre en primavera, cómo es el verano, el otoño y el invierno. ¿Y quién es el traductor? Excelente, David Cherisian. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo utiliza el autor los recursos literarios en el poema que más te gustó? ¿Cuál poema te gustó menos? ¿Por qué? Sí, elige cuál de estos 4 poemas te encantó a ti o cuál es el que menos te gustó. ¿Por qué? Pero una vez que eliges, ¿qué tienes que hacer? Tienes que decir cómo utiliza el autor los recursos literarios. ¿Sabes tú qué son recursos literarios? ¿Lo has leído o escuchado alguna vez? Lee conmigo lo que ves ahí en la pantalla. Recuerda, los recursos literarios son las expresiones que el autor utiliza en su escritura para comunicar de forma bella y creativa el mensaje que quiere dar. Pero ¿cuáles son esos recursos? Tenemos a la metáfora, donde las palabras que se utilizan se hacen de manera comparativa, y la hipérbole, donde se exageran las expresiones del escritor, y la anáfora, donde las palabras se repiten constantemente en un poema, y el epíteto, cuando se usa adjetivos para calificar a la naturaleza o a las cosas. ¿Ya entendiste entonces qué son los recursos literarios? Ahora es momento que elijas tú cuál de esos poemas te gusta. Por ejemplo, a mí me encanta este poema, El invierno. ¿Por qué? Porque el autor en este poema utiliza palabras exageradas, utiliza la hipérbole, donde expresa exageración para dar sentido o describir las características de cómo es el invierno. Por ejemplo, dice, temblar helado entre las nieves frías, pasar al fuego alegres, quietos días mientras la lluvia afuera baña asiento. Entonces, para mí, el autor ha utilizado de manera exagerada sus expresiones al escribir esto. Para ti, ¿cuál de esos poemas te gusta más y cómo utiliza el autor sus recursos literarios? ¿Ya estás preparado? Hazlo en tu cuaderno, tú puedes. Siguiente pregunta. Si las estaciones fueran personas, según cada poema, ¿qué cualidades les otorgarías? Explícalos. Claro, cuando tú has leído te has dado cuenta que cada uno de esos poemas hay, por ejemplo, estaciones que le dan cualidades de personas. Sí, por ejemplo, lee conmigo. Según los poemas, algunas de las estaciones podría ser triste, alegre, cruel, noble, caprichosa, silenciosa, estruendosa, malhumorada, sosegada, cambiante, estática, sencilla, ociosa, trabajadora, generosa, festiva, etc. Elige las opciones que consideres apropiadas y explica por qué crees que las estaciones tienen esas cualidades. Claro, por ejemplo, la primavera, ¿qué cualidades tienes? Dentro de estos listados de cualidades, ¿cuál es la cualidad de la primavera? Del otoño, ¿qué ocurre con la estación del otoño, del verano y del invierno? Una vez que identifiques esas cualidades, vas a explicarlo por qué esas estaciones tienen esas cualidades. Fácil, tú puedes, niño y niña. Continuamos. Siguiente pregunta. Sobre la segunda estrofa del poema, La primavera. Ahí tienes el poema La primavera. Esta es la segunda estrofa. Dice, ¿por qué habría truenos y rayos que el aire logra cubrir? ¿Ubicaste esas frases en este poema, en la segunda estrofa? ¿Por qué? ¿Ya tienes la respuesta? Yo te sugiero que leas en este caso la estrofa anterior y la estrofa posterior, y si es posible todo para lograrlo entender y luego te concentres en esta estrofa número 2. ¿Ya tienes la respuesta? ¿Por qué habría truenos y rayos que el aire logra cubrir? ¿Quieres que te ayude? Escucha entonces. Porque en la temporada de primavera, escucha, ¿qué pasa con los rayos y los truenos? ¿Qué pasa? Muy bien, claro, porque en la temporada de primavera los rayos y los truenos desaparecen. ¿Debido a qué? Claro, debido a la nueva estación del año, donde el clima es agradable. Es por tal razón que menciona que el aire cubre con su negro manto. Siguiente pregunta de la 4. ¿Por qué define a las aves como aves sin cuento que luego encantan al retornar?
¿Qué pasa con las aves cuando empieza la primavera? ¿Ah? ¿Y qué pasa después cuando termina la primavera? Entonces, cuando se refiere a aves sin cuento, alude el poeta o el autor que las aves cuando termina la estación de la primavera se van o se alejan para nuevamente retornar en la próxima estación de la primavera. Es por eso que le dice aves sin cuento. Y siguiente, ¿a qué se refiere con heraldos de su adviento? ¿Ubicaste en la segunda estrofa heraldos de su adviento? ¿Ya lo ubicaste? ¿A qué se refiere? ¿Tienes la respuesta? Se refiere a que se aproxima la primavera, donde las características del clima demuestran que la primavera ha llegado. Así es, a eso se refiere. Hay un mensaje en esto. Luego de la pregunta 4 pasamos a la pregunta número 5. En los 4 poemas, el poeta define cómo es el aire o el viento en cada estación. Identifícalos y explica cómo se va transformando al pasar por cada etapa. Sí, ahí tienes los 4 poemas, la primavera, el otoño, el verano y el invierno. Explica tú cómo se va transformando al pasar del tiempo el viento. ¿Ya tienes la respuesta? Por ejemplo, aquí dice que el viento ¿cómo es? Del blanco viento el aire cubre con su negro manto. En verano sopla el céfiro dulce. ¿Sabes qué es céfiro? Claro, es el dios del viento. ¿Y cómo es? Es agradable, ¿verdad? En verano. Y en otoño, ¿qué dice? ¿Cómo es el aire? El aire da templado, o sea, también agradable. En invierno, dice que sopla de horrible viento. ¿Cómo es el viento en invierno? Horrible, feo probablemente, ¿no? Entonces explica cómo se va transformando desde primavera hasta invierno. Luego de haber hecho eso, siguiente, en los 4 poemas, el poeta cuenta algunas actividades que realizan los seres humanos. Identifícalas y explica cómo se van cambiando en cada estación. Si quieres, puedes hacer un dibujo que explique el proceso de una de esas transformaciones. ¿Ya ubicaste las actividades que realizan los seres humanos en esos 4 poemas? ¿Quieres que te ayude? A ver, identificamos solamente algunas. Ahí tienes. Duerme el pastor con su fiel perro. Danzan ninfa y pastor bajo el techado de primavera al irrumpir brillante. Otro. Mustiese hombre y rebaño y arde de pino. El sollar el pastor. Y ahí tienes varias de ellas. Después de que leas cada una de ellas, entonces es momento que expliques cómo van cambiando en cada estación. Porque recuerda, en cada estación las actividades del hombre no es igual. Es fácil. Pasamos a la siguiente pregunta 6. Selecciona el poema que más te gustó y pregúntate, ¿este poema caracteriza cómo es esa estación en tu región? ¿En qué se parecen? ¿En qué región estás? ¿En la región de Lima? ¿Estás en la sierra? ¿En la costa? ¿En la selva? ¿En cuál de esos climas o regiones te encuentras? ¿Cómo es? ¿En qué se parecen con el poema que has leído? Recuerda que los poemas que has leído no pertenecen a nuestro país, no tienen las mismas características del clima en nuestro país. Pero esa estación de tu región, ¿qué otras cualidades tiene, por ejemplo? ¿Mm? ¿Ya las identificaste? 7. Además de los recursos literarios que más ha utilizado el poeta para darle belleza a su texto, ¿qué otros recursos literarios ha utilizado? Claro, ha utilizado adjetivos, por ejemplo, dando cualidades a la naturaleza. Ha utilizado, por ejemplo, recursos literarios como la comparación y también ha exagerado y entre otros recursos literarios. Revisa lo que hemos analizado anteriormente para que te des cuenta de esto. Entonces, como te habrás dado cuenta, estos poemas describen cómo son las estaciones en Venecia. Sí, ¿sabes dónde queda Venecia? Claro, en Italia, es decir, en Europa, y no necesariamente en todo el mundo. Asimismo, habrás notado que tienen un recargado uso de recursos literarios. Eso es porque en el siglo XVIII eso era la moda denominada estilo barroco. Ahora, ¿te imaginas cómo habrá compuesto Vivaldi estos poemas en su concierto para violín y orquesta denominado Las Cuatro Estaciones? ¿Cómo serán los conciertos donde se la interpreta musicalmente?
¿Te has dado cuenta entonces? Los poemas que has leído no corresponden a las características de nuestro país, el Perú. Pertenece a las características climatológicas de ¿qué? ¿De dónde? De Europa. Muy bien, niño y niña. Espero que esta clase te haya gustado, aunque ha sido un poquito complicada entenderla, pero espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima clase. Suscríbete para recibir más videos educativos. Chao, cuídate.